Buen día. En esta exposición, José, Luis, Dayana y mi persona, Juan Diego, abordaremos un aspecto fundamental en la caracterización de yacimientos: el papel que juegan los componentes pesados, conocidos como C7+, en el comportamiento de los fluidos de yacimiento. Es importante identificar el tipo de fluido en el yacimiento, incluso antes de la toma de muestras, porque es el factor crítico de muchas decisiones que se deben tomar en la producción. El tipo de fluido solo puede determinarse en observaciones de laboratorio. Sin embargo, reglas empíricas basadas en el GOR de producción inicial, la gravedad del líquido de reserva y el color del líquido suelen ser indicadores del tipo de fluido. Las diferencias entre los 5 tipos de fluidos radican en el porcentaje de componentes pesados en su composición. Esto hace que tengan diagramas de fases muy diferentes. Los componentes pesados son los que mayormente afectan las características del fluido. En la figura 1 se muestra cómo el GOR, comparado con el porcentaje de C7+, evidencia cómo a medida que el GOR disminuye, el C7+ va aumentando. Bueno, yo les hablaré acerca de los aceites negros y volátiles. Aunque presentan características similares, hay razones para definir los dos tipos. El gas que se produce a partir del aceite negro es gas seco. A medida que disminuyen las condiciones de presión y temperatura, el gas se enriquece de componentes intermedios, volviéndose un gas húmedo, pero esto ocurre ya muy tarde en la vida del yacimiento y no tiene casi efecto en la producción final. El gas que se produce a partir del petróleo volátil es normalmente retrógrado. En condición de superficie libera una gran cantidad condensado. A menudo, más de la mitad del fluido del depósito producido en un yacimiento del petróleo volátil sale en forma de gas. Un indicador de la presencia de aceite volátil es una gravedad en el depósito superior a 40 API con algún color marrón, rojizo, naranja, verde. En la figura 2 muestra un subconjunto de datos de la figura 1 comparando el detalle el GOR entre el oil black y petróleo volátil. Como el petróleo volátil cambia en fase en condiciones de superficie, hace un aumento constante de la gravedad del petróleo en el depósito. Con el petróleo negro ocurre lo contrario, ya que a medida que avanza la vida del yacimiento se van eliminando los componentes ligeros, lo que produce la gravedad gradualmente. Se espera que tengan una gravedad menor a 45 API. El petróleo volátil y el gas retrógrado. En la figura 2, que es fracción de la figura 1, se indica punto de burbuja o punto de rocío según si el fluido es líquido o gas. Un punto de transición bien definido es de 12.5% 7+ y el GOR de 3.200 pies cúbicos estándar, barril estándar. En los casos donde no se cumple esta regla suele afectar un alto peso molecular y gravedades específicas de la fracción de C7+. El líquido producido en el yacimiento de gas retrógrado es inamovible. Eso hace que no contribuya a la producción. El GOR en superficie aumenta a medida que la presión desciende por debajo del punto de rocío. El fluido pierde condensado y el líquido queda en yacimiento. La gravedad del líquido del tanque de almacenamiento aumenta a medida que disminuye la presión en el yacimiento, porque el comportamiento retrógrado en el yacimiento elimina los componentes más pesados, por lo que al tanque de almacenamiento llegan los componentes más livianos. Un gas húmedo se define como aquel que solo libera líquido a condiciones de superficie. Sin embargo, estudios de laboratorio indican que casi todos los gases que producen líquido en superficie también condensan parte de sus componentes en el yacimiento, lo que sugiere que los verdaderos gases húmedos son muy escasos. No obstante, la teoría de gases húmedos puede aplicarse a gases retrógrados que generan cantidades mínimas de líquido en yacimiento. Para propósitos de ingeniería se considera como punto de transición hacia gas húmedo aquel con un GOR de hasta 15.000 pies cúbicos por barriles estándar y un contenido de C7+ inferior al 4%. En un gas húmedo verdadero, el GOR permanece constante durante la producción. Sin embargo, como esta definición se extiende a gases retrógrados, en la práctica se observa un aumento del GOR a medida que progresa la producción. Gases secos. Tanto los gases húmedos como los secos permanecen completamente en fase gaseosa dentro del yacimiento a lo largo de su agotamiento.
Ninguno de estos presenta punto de rocío dentro del yacimiento ni libera condensado en condiciones de fondo de pozo. La diferencia entre ellos radica en que los gases húmedos sí condensan líquido al pasar por las condiciones del separador en superficie. Cuando el rendimiento de condensado es igual o inferior a 10 barriles por millón de pies cúbicos estándar, los efectos en la gravedad específica del gas y en la producción acumulada son insignificantes. En estos casos, el fluido del yacimiento puede considerarse como un gas seco. La gráfica de la izquierda resume cómo se diferencian los 5 tipos de fluidos de yacimiento en función del GOR y del porcentaje molar de C7+. Esta clasificación es válida en la mayoría de los casos. Además, en estas gráficas de la derecha podemos observar cómo es la relación del GOR con el tiempo en cada uno de los diferentes fluidos, como también cómo es la relación entre su gravedad API con el tiempo. Para esta presentación tomamos como referencia el artículo de McCain, en donde nos cuentan cómo los componentes pesados controlan el comportamiento del fluido del yacimiento. Eso fue todo por hoy, muchísimas gracias por su atención.